Hola, buenas noches a todos. Nuevamente con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández para hacer clase de ajedrez comentando el tema los mates pintorescos de la dama dentro de las variedades de jaque mate al rey. Veremos hoy una partida muy interesante disputada el año 1950 en el campeonato argentino, donde se enfrentó con las piezas blancas el maestro Luquis y con las negras el gran maestro Julio Bolbochán. Hablaremos un poco de este gran maestro argentino Julio Bolbochán. Bolbochán nació el 20 de marzo de 1920 en Buenos Aires, Argentina, y falleció a la edad de 76 años el 28 de junio de 1996 en Caracas, Venezuela. Era hermano de Jacob Bolbochán, un maestro internacional también argentino. Julio Bolbochán fue 2 veces ganador del campeonato de Argentina en los años 1946 y 1948. La partida del año 1950, Julio Bolbochán lo encontraba con 30 años de edad. Veremos un hermoso remate final donde el gran maestro argentino juega en forma exquisita la defensa india del rey. Las blancas, conducidas por el maestro Luquis, inician el juego con la apertura cerrada D4. Las negras contestan con caballo F6, C4, tomando el control del centro, y las negras iniciando lo que se denomina la defensa india del rey. Caballo F3, G6, caballo C3, caballo B D7, G3. Ambos jugadores sacarán sus alfiles del flanco del rey en forma de fianqueto. Alfil G7, alfil G2, enroque corto, E5, y ahora las negras tocan el centro para ver cómo responden las blancas. Las blancas invaden el centro con E4, esperando la respuesta de las negras, que en este caso C en el centro al blanco, con ese cambio de peones. Las blancas capturan ahí en D4, torre 8, y ahora el juego de las negras es atacar a la distancia al centro de las blancas. Alfil E3, caballo C5, F3, una respuesta sólida, pero también que implica restringir la movilidad o la acción que tiene el alfil de las casillas blancas, que está ubicado en G2. A5, importante jugada para sostener la posición del caballo en C5 y también con la posibilidad posterior de abrir la columna A. Dama D2, caballo F D7, característico en estos esquemas es el retroceso del caballo del rey para permitir la acción plena del alfil que está en G7. Torre A D1. Veremos que si el blanco en este momento jugaba F4, se hubiese encontrado con la fuerte respuesta caballo F6, dama C2, y ahora un sacrificio momentáneo de figura en el centro del tablero, donde después de dama E7 las negras recuperan la pieza sacrificada con ventaja. Por lo tanto, el blanco hace torre A D1, caballo E5, B3, donde al hacer esa jugada las blancas le dan una notable cobertura al alfil negro que está en G7. Y ahora fuerte jugada A4 para permitir la apertura de la columna A. H3, A por B, A por B, C6, permitiendo el ingreso de la dama hacia el sector del flanco de dama. Dama C2, dama A5, buena jugada. F4, expulsando el caballo de las negras momentáneamente. Caballo E a D7. Torre B1, protegiendo la debilidad que se ha generado en la casilla B3 por parte de las blancas. Dama B4, buena ubicación, dándole la salida a la torre que está en A8. Caballo 3 a E2. Caballo F6. Caballo C3, nuevamente teniendo que ir a defender la debilidad que está en E4. Caballo F a D7. Torre E1. Estas son maniobras realmente donde uno mueve las piezas para ver si el rival tiende a equivocarse o en el fondo uno va generando debilidades en el campo adversario. Torre H, importante jugada donde ya las negras empiezan a señalar el ataque sobre el punto B3. Caballo C a E2.
F5, excelente contragolpe en el centro, abriendo la columna E a la torre que está en E8 y nótese, fíjense el dominio que tienen las torres blancas. Las torres blancas prácticamente no tienen accionar en las columnas en las cuales se ocupan porque están cerradas por sus propios peones. En cambio, la columna que ocupa la torre negra, la columna A, es una columna abierta donde señorea totalmente, y las negras ocupan la columna E semiabierta, ya que no tienen ningún peón que la obstaculice salvo el peón blanco. Una gran diferencia de el accionar de las piezas negras. Nótese que ahora las negras no pueden hacer E por F porque se caería el alfil que está en E3. Por lo tanto, tiene que jugar alfil D2, permitiendo que la dama negra se ubique en la excelente postura en dama B6 que amenaza con rayo X, visión de rayo X, la posición del rey blanco que está en G1. E por F5, caballo por B3, muy hermosa jugada, donde ya las negras explotan la clavada del caballo que está en D4. Si el blanco jugara torre por B3, las negras jugarían tranquilamente torre por B3, no pudiendo, ¿no es cierto?, retomar ahí por una pérdida de pieza, o simplemente la fuerte jugada que sería es alfil por D4, que es intermedia, que es muy buena jugada. Por lo tanto, el blanco arranca con el rey hacia H2. Ahora, importante jugada, alfil por D4, caballo por D4, torre por E1, hay que cuidar que la torre negra estaba en el aire, torre por E1, y ahora caballo D4 atacando a la dama blanca. Dama D4, caballo F6, excelente jugada. Nótese que las negras están con una figura más. Dama E7 y pareciera que el contraataque de las blancas es bastante fuerte. Se amenaza dama por F6, creando amenazas mortales al rey de las negras. Pero veremos ahora al gran maestro Julio Bolbochán actuando en plenitud de sus facultades de gran táctico en ajedrez. Caballo F3, un jaque extraordinario, ya que amenazaría, ¿no es cierto?, caballo por E1. Las blancas capturan alfil por F3, no viendo el fabuloso mate que se cierne sobre la posición de ellos. Dama F2, jaque, alfil G2, torre por G3, excelente, amenaza mate en una sola jugada. Dama por G2, torre G1, obligado, y ahora viene un mate forzoso, hermosamente jugado. Torre por H3, jaque, única, rey por H3, y el alfil que no ha sido jugado en toda la partida acciona con un ataque mortal. Alfil por F5, jaque al rey de las negras, única jugada, rey H2, dama H4, jaque, alfil H3, dama por H3, jaque mate. Hemos visto en forma extraordinaria el accionar de las piezas negras y sobre todo, ¿no es cierto?, los pintorescos mates de la dama. En este caso, la dama negra ha dado un jaque mortal al rey de las blancas y las blancas sucumbieron ante el gran juego coordinado de las piezas negras. Hermosa partida donde el gran maestro Julio Bolbochán nos mostró su gran característica de gran jugador de ataque. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Estamos viendo las variedades de los pintorescos mates de la dama. No olvidarse que la dama tiene la facultad de actuar como torre y como alfil. Cuando uno le saca el máximo provecho a la potencialidad de sus piezas, puede obtener victorias tan rotundas como la que acabamos de presenciar. Ha sido un agrado, espero que todos estén muy bien, se estén cuidando y veremos en breves momentos más otra partida con las variedades pintorescas de los mates de la dama. Muchas gracias, buenas noches.